Bienvenidos a Amanecer con Dios. La pregunta que nos concierne hoy es una de las más importantes en el plan de Dios para la salvación de las almas. A simple vista, el pueblo de Dios no parece ser difícil de hallar. Por ejemplo, al recién ungido rey Saúl no le fue engorroso hallar una compañía de profetas de Dios que profetizaban mientras él iba de regreso a la casa de su padre Cis. Primero de Samuel 10:10. Los apóstoles del Señor en Jerusalén, después de haber sido amenazados para que no predicaran más a Jesucristo, vinieron a sus hermanos de la fe y oraron con ellos de tal manera que la tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:23 al 31. A Pedro no le fue difícil hallar la familia de la fe cuando fue liberado de la cárcel la noche de su posible martirio en Jerusalén. Se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y allí encontró a una porción del pueblo de Dios en oración. Hechos 12 al 17. Al apóstol Juan se le dio prontamente la respuesta a su pregunta sobre quiénes eran los componentes de aquella multitud vestida de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:9 al 15. A los que buscan al pueblo de Dios no les es difícil encontrarlo cuando el sentido de la búsqueda es simplemente hallar una congregación de creyentes reunidos en su devoción. Pero desde la perspectiva divina, la pregunta sobre dónde tiene Dios su pueblo pudiera cambiar un tanto de respuesta. Si le preguntamos a Dios, posiblemente Él nos hablaría del libro de la vida. Allí está la lista de los que verdaderamente son el pueblo de Dios. Debido al atributo de su omnisciencia, Dios no tiene que esperar para saber quiénes aceptarían el plan de redención. Por eso, la Biblia da a entender que los nombres de los que componen el pueblo de Dios están en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. Mientras que alguno pudiera identificar al pueblo de Dios como el número total de los congregados en un templo, Cristo presenta el hallazgo de su pueblo como un remanente que se encuentra entre la iglesia nominal. En Apocalipsis 3:4 le dijo al ángel de la iglesia: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aun si nos preguntáramos ¿dónde tendrá Dios el pueblo salvo de Israel? La respuesta es: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos 9:27. Ahora, hay otra dimensión donde Dios tiene parte de su pueblo. Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Este es el trabajo que el Señor dice hacer con esas ovejas. Las traerá, les hablará, las unirá al rebaño y Él será su pastor. Pero aunque ese trabajo del buen pastor aparece en futuro, el omnisciente pastor dice al referirse a ellas en presente: tengo otras ovejas. Así que cuando aún no han sido traídas, llamadas, unidas al rebaño y pastoreadas, ya el Señor las identifica como parte de su pueblo. Fue el mismo Señor quien le dijo a Pablo en Corinto: no temas, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:9 al 10. Por la encomienda divina, Pablo debía continuar la predicación de la palabra en aquella comunidad, pero la afirmación de Cristo incluía que el pueblo al cual Pablo le predicaría ya era para el Señor una posesión antes que Pablo los hallara. Aunque ya el Señor tenía mucho pueblo entre los corintios, Pablo debía sin temor y sin pausa hablar la palabra hasta que los corazones recibieran las buenas nuevas de salvación. Tenemos que preguntarnos: ¿qué pasaría con las ovejas de ese otro redil si Cristo no fuera a traerlas, a hablarles, unirlas al rebaño y pastorearlas? También, ¿qué sucedería con aquellos corintios que Dios ya tenía como su pueblo si Pablo no les hubiera hablado de Cristo hasta persuadirlos a aceptar la fe?
Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Por tanto, fuera de las paredes del templo están aquellos cuyos corazones ya Dios ha preparado y que solo necesitan ser llamados y traídos al redil del buen pastor. Si le preguntamos ahora a los redimidos, ¿dónde tiene Dios su pueblo? Los sabios pueden responder: el pueblo de Dios está entre los creyentes profesantes a manera de remanente fiel, y también está entre aquellos que aún no han sido alcanzados, pero que debido a la omnisciencia divina, ya Dios los ve como suyos. Amados, Dios cuenta con la visión misionera de su iglesia. Él quiere que veamos la necesidad con sentido de urgencia, que hablemos el evangelio sin callar hasta que todos tengan la posibilidad de decidir aceptar a Cristo y ser parte de su pueblo. Dios te bendiga.